Simpson ya no estás, pero dejaste tu huella y en la soledad de una... Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Copas por la pantalla de Canal C. En este caso va a ser un desafío porque vamos a hacer dos programas en uno. Ya me había pasado con Nachi Majuan, le recordarán ustedes, que nos quedamos con ganas como de más, porque el tema de hoy es el coach. Estamos con Marcelo Krinsky, ¿está bien dicho? Sí, claro. Bueno, bienvenido. Gracias. Vos sos coach. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te presentás? Cuando te presentás ante alguien... A ver, mi carrera de grado la nombro como licenciado en administración. Bien. Si bien me metí en la carrera buscando algo que no encontré y que estaba bastante extrañado de no encontrarlo. Y esto hace y ahora llego al coach, ¿sí? Sí. Esto hace a que yo de chico jugaba al fútbol y me daba cuenta que los equipos que nos iban mejor no necesariamente tenía que ver con las elecciones de pan y queso que hacíamos para elegir los jugadores. Entonces estaba seguro, cuando fue pasando el tiempo, 14 años, 15 años, la adolescencia, en la cual el deporte tiene un rol muy importante, estaba seguro que al entrar en la universidad me iban a dar esa llave de en qué consistía capitalizar el talento del otro. Cómo es que en el fútbol hay dos tipos que se entienden, u otros que no se entienden y requieren coordinar, dos marcadores centrales, la defensa cuando sale para un offside, el atacante de cuando da el pase y cómo se miran. Mira, más de 20 años después que salí de la licenciatura en Administración en la UBA, en Buenos Aires, todavía no hay ni una materia de cómo restaurar confianza con alguien, cómo aprender a escuchar con el que disiente conmigo. Perdón, dentro de la carrera de licenciatura en Administración. Sí, claro. Ahora, después cuando salí me di cuenta que en ninguna carrera, ni en ingeniería, ni en abogacía, ni en medicina, ni en odontología, que llegamos agarrados así de miedo. Y tenés que abrir la boca y quedarte quieto sin moverte. Claro. Y entonces, ¿cuándo conozco la palabra coach? De casualidad, escuchando a Michael Jordan, ¿te acordás aquel basquetbolista Sí, claro. que saltaba en el aire? Y que el tipo había ganado 4 NBA. Y le preguntaban, decime una cosa, ¿vos por qué te quedás con los Chicago Bulls, con el equipo de Chicago que él jugaba? Mirá la respuesta que da el tipo, dice, yo me quedo en este equipo porque nuestro coach, Phil Jackson, saca más de nosotros que nosotros mismos. Ahí escuché la primera vez la palabra coach, o sea, esta persona que hace jugar a otros, que puede despertar talentos que el jugador ni sabe que tiene. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Cuando estuviste en este punto, Sí. ¿ya trabajabas como licenciado en Administración? No, porque yo estaba en la carrera Bien. y no encontraba lugar, porque veía que irme en Argentina, estudiar para contador o para administrador, era como más o menos en lugares estancos. El contador es, iban a armar balance de acuerdo a lo que quiere pagar el contribuyente. El licenciado de Administración quedó como una carrera amplia, pero no estaba muy claro qué hace un licenciado de Administración. Yo sí me daba cuenta que cuando me preguntaba de qué se trata una empresa, me daba cuenta que la respuesta que a mí me venía no estaba en ninguna materia y mi respuesta tenía que ver con gente conversando, estableciendo acuerdos. Y mucho más adelante me di cuenta que un equipo de alto desempeño lo encuentro en aquellos equipos que se han puesto de acuerdo en qué van a hacer en el momento de la verdad cuando estén en desacuerdo. ¿Qué vamos a poner por delante? ¿Mis propios caprichos y mi fundamentalismo o lo que tenemos para ganar juntos? Qué laburo en Argentina eso, ¿no? Ni hablar. A los argentinos, vos me decías que estuviste en Japón. Muchos argentinos salimos al mundo y nos va muy bien. ¿Y cómo es que muchos de nosotros decimos, otra vez esto en Argentina? ¿Qué no habremos aprendido? Y así entonces me encuentro con el coach, primero el coach deportivo. ¿Ese fue el primero que hiciste? No, el primero que vi. Ah, el primero que viste con Michael Jordan. Claro, cuando veo Michael Jordan. Digo, la verdad que más allá de la motivación que podía tener, después empecé a ver que no era solo Phil Jackson, era Carlos Bianchi, era Marcelo Gallardo y era Cachito Vigil. Era este personaje que acompañaba, pero no jugaba. Ahora, estos tipos saben del deporte. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿cuál resultaría mi deporte? Y ahí me di cuenta que si bien tenía un lugar de entrenar,
yo no iba a estar como el estratega de una organización, pero sí me di cuenta, allá por el principio de los 90, que así como había un preparador físico que los preparaba al equipo de acuerdo a dónde quiere llegar, no se prepara igual un equipo que va a los Juegos Olímpicos que un equipo que tal vez va a jugar una liga barrial, ¿me seguís? Entonces yo decía, ¿qué tal si inventamos un rol de acompañamiento emocional, de trabajar aquellas conversaciones peliagudas de vestuario donde surgen los egos y los personalismos? ¿Qué tal si creamos futuro a partir de las conversaciones y la escucha y los campos emocionales? Y ahí entonces empecé con un estilo de coaching que tenía cosas del deportivo, de ensayar prácticas, pero que apuntaba a un lugar nuevo. Y a partir de ese momento es como que encontraste tu carrera, digamos, encontraste lo que querías ser. El otro día me hicieron una pregunta a los 45 años que me dejaron pensando, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y me parece que esta pregunta hoy nos la hacemos frecuentemente y se la hace mucha gente que seguramente vos tenés la chance de poder conversar y poder hablar de vocaciones y poder hablar de sueños. Claro, porque imagínate que en el siglo pasado, vos y yo nacimos en el siglo XX, el ideal de alguien quizás que trabajara en una empresa era entrar a los 18 años, hacer toda una carrera y recibirse y que le den el reloj. Hoy un chico no se quiere quedar en la misma empresa, quiere vivir experiencias diferentes. Por eso muchos de nosotros nos encontramos desacomodados con los desafíos que nos presenta el siglo XXI. Por eso en la trilogía que escribí en estos años se llama GPS, para coaches y coachados del siglo XXI, una conexión con lo vital. Muchos estamos teniendo la vivencia de no hacer pie con los desafíos que nos presenta este mundo. Entonces, yo tengo un hijo que nació en 1994. Hace unos 10 años ya salió un informe de Harvard que decía que los chicos que nacieron en 1994 en su vida van a tener que cambiar entre 4 y 5 veces de profesión. Eso para nosotros que aprendimos... De profesión. De profesión. No trabajo. No, de profesión. Digo, lo que nos está pasando es que no estamos comprendiendo ese nivel de transformación en el cual nos vemos inmersos. Entonces surge de la política el fenómeno Chile o Ecuador, de la línea que quieras. Lo que a mí me parece extraordinario es el lugar de contribución de generar puentes para la escucha, para el establecimiento de acuerdos fundamentales, para ver si podemos dar con algo más grande que los caprichos de cada uno. Y a eso me dediqué y eso es lo que vengo haciendo. Este libro que vas a presentar tiene que ver con un trabajo en función de tu experiencia, en función de lo que vos aprendiste de mirar tantos casos y de escuchar mucho. Tal cual, tal cual. O sea, perdón. Dale, no, porque me quedo con el ejercicio de la escucha. Claro. Que debe ser el más difícil de aprender. Mira, yo creo que ustedes como periodistas, yo no sé si tienen una materia que se llama escucha, pero cuando venía hablando con Nachi Majuan, ella me decía, vas a ver que cuando hables con Dracu es un muy buen entrevistador. Ella no me lo dijo así, pero seguramente que vos te encontrás con el talento de escuchar, de ver que cada invitado resulta diferente. Y que a su vez no estás preguntando para vos, estás preguntando para alguien que está mirando y que hay ciertas cosas que le importan. Entonces, algunos nacen con ese talento. La buena noticia, dado que estamos compuestos en un 70% por agua, y ese es el gran regalo de las neurociencias, que es que no estamos terminados, sino que resultamos altamente permeables, resulta que podemos aprender a escuchar. Entonces, si vos decís es difícil, yo en la medida que sigamos sin tener ningún lugar donde aprenderlo, va a decir es difícil. Ahora, tomalo como una nueva habilidad a desarrollar. Pero es que usaste una palabra al principio que a mí me quedó picando, sobre todo por esto último que me tocó vivir, estas últimas experiencias, que tienen que ver con el fundamentalismo. Y me parece que el fundamentalismo está muy anclado al no poder escuchar, al no querer escuchar y el no querer saber cuál es tu posición. Claro. Solamente vamos a trabajar sobre la mía. Sí. Y en este ejercicio que los argentinos no tenemos la capacidad para poder generar empatía, ¿sí? Y también tiraste 4 o 5 profesiones en donde tenés que tener la capacidad para poder abrirte y hoy ser periodista, mañana ser... Otra que ni siquiera hoy podríamos nombrar. Y además, con la presencia de la inteligencia artificial, que hoy digo, si ser abogado
por decirte algunas profesiones, se limita solo a decirte, si vos tenés esto, mirá el inciso 4, del artículo tal, eso la inteligencia artificial lo vas a poder hacer mucho más rápido. Si ser médico solo va a consistir en que vengas con algo y yo ya seteado te diga la pastilla, lo va a hacer la inteligencia artificial, ya lo está haciendo. Entonces, muchas profesiones sumamente instaladas van a ir quedando en el camino. Ahora, curiosamente otras que hoy tal vez no tienen tan buena prensa, como por ejemplo el acompañante terapéutico. Por ejemplo, los que cuidan niños. Esas resultan profesiones del futuro. Ya estamos viendo aquellos que se dedican a pasear perros. Si hace 50 años hubieras dicho yo paseo perro, hubieran dicho, ¿haces eso? Y hay gente que le encantan los animales y hasta tiene que contratar gente para pasear perros y hacer los circuitos tan lindos que hacen y el cuidado y el amor que le ponen con eso. Entonces estamos en un tiempo de cosa nueva. Recién dijiste también algo interesante que tenía que ver justamente con Michael Jordan, que es cómo hago yo para hacer que un jugador 5 puntos, y lo trajiste a Carlos Bianchi, juegue 7, ¿sí? Vamos a sacarlo del fútbol porque a lo mejor hay una mamá que tiene a su hijo que no está rindiendo en la facultad, en el colegio o en el trabajo, o yo no estoy rindiendo en el trabajo. Y digo, ¿cómo hago para ser un trabajador que necesita motivarme? Que es una palabra que no se usa mucho, yo no la estoy escuchando, como para poder rendir mejor. ¿A dónde busco esa nafta? ¿A dónde busco esa energía para poder transportarme a esta versión más positiva, mejor, más productiva de mí mismo? Me parece una pregunta extraordinaria porque me llevas a pensar que por muchos años nuestra manera de organizarnos se centró en el paradigma militar. Y entonces tener hijos era más o menos tener que decirles lo que tienen que hacer. Y si no lo hacían, los sancionábamos, que no es muy distinto que lo que se hace en un cuartel o que lo que se hace en una empresa. Ahora, en algún momento nos dimos cuenta que a través del miedo, que es la emocionalidad de trasfondo, me estoy perdiendo del talento del que se da cuenta que está para algo más que para recibir órdenes. Entonces, yo creo estrictamente, una opinión muy personal, que nadie motiva a nadie, pero sí los coaches, y no hay que ser coach, podemos desarrollar habilidades, podemos dar con aquello que te mueve a la acción, aquello que te despierta a decir, que lo llamamos sentido de propósito. ¿Para qué estoy acá? ¿Dónde está mi contribución extraordinaria y única? Y hoy los chicos le están pidiendo a gritos, en lugar de que me critiquen, disponer de un ámbito donde dar con su ámbito de sentido. Y ahí entonces están dispuestos a hacer, especialmente los chicos, un esfuerzo que si no, no lo van a hacer, porque ellos no quieren hacer la vida que hizo su papá de estar 40 años para recibir una jubilación. Quieren vivir hoy y tienen todo el derecho. Y nosotros de otra generación tenemos mucho por aprender de ellos. ¿Qué tiene que ver el riesgo o la toma de riesgo en este cambio de paradigma siglo XX, siglo XXI, tal como lo planteaste? Y para mí si hay algo que tiene que ver con este siglo XXI, al que yo llamo siglo líquido, y ahí quería después volver a lo que me preguntaste como coach, lo que nos muestra este tiempo tiene que ver con la incertidumbre. El siglo XX se destacaba por las certezas. Por eso el fundamentalismo quedó algo como de otro tiempo, porque me vienen con una certeza, es decir, de acá no me moves, y tal vez me ahogue solo en ese fundamentalismo. Entonces, aprender a vivir en incertidumbre, aprender a legitimar los papás que no sabemos necesariamente qué necesitan nuestros hijos, porque nos hacen planteos que nosotros nunca le hubiéramos hecho a nuestros padres, porque nos hacen preguntas que ni siquiera tiene que ver con no tener la respuesta, sino ponerme en la aventura de descubrirlo juntos. Y si me voy del papá, me voy al jefe, al gerente. Voy entonces a un gerente, en lugar de ponerme en sabelotodo, en un empresario, ponerme desde el servicio de cómo inspiro lo mejor de vos. Y ya Steve Jobs lo decía cuando él decía, yo contrato gente más inteligente que yo para que me diga lo que tengo que hacer, no contrato gente menos inteligente que yo. Eso resulta un cambio de paradigma extraordinario. Y claro, si yo estoy en incertidumbre,
voy a tener que, por ejemplo, hacer algo que ustedes los periodistas hacen muy bien, que es hacer preguntas. Fíjate que al día de hoy no nos ponen notas por hacer preguntas. Nos siguen poniendo notas por dar respuestas en la escuela, incluso en la universidad también, y rápido. Yo creo que las mejores oportunidades va a estar en los que nos hagamos las mejores preguntas. Cuánto por trabajar, ¿no? Y el desafío de los jóvenes, muchas veces, y lo planteaste como papá, o puede pasarte como coach, o puede pasarte como coach de una empresa, es cómo haces que la otra persona se quede con la mayor cantidad de interrogantes posibles para que empiecen a buscar respuestas. Lo veíamos en el deporte, ¿no? ¿Cómo haces para que un jugador, después de una lesión, después de un fracaso, después de una derrota, pueda resurgir? Me imagino que allí también aparece este campo extra que tiene que ver con lo sensorial, tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con cuestiones que yo me voy ayornando de mi entorno para poder salir. Sí, y me parece súper pertinente porque a veces cuando pensamos en coaching pensamos en resultados extraordinarios. De hecho, para mí una película sumamente inspiradora que me confirmó algunas experiencias que ya veníamos teniendo con empresas ligadas al rugby fue la película Invictus, en el cual me fasciné con ese personaje de Mandela que él vio a través del rugby, que en el rugby había lugar para todos. Estaba el gordo, estaba el de fuerza, estaba el ligerito, estaba el preciso en la entrega, hay lugar para todos. Y eso me hizo que me gustara más el rugby, si bien yo no lo practiqué, que el fútbol empecé más como la vida misma, donde requerimos generar un mundo en el que haya lugar para todos. Y el mundo que estamos generando resulta un lugar con alta exclusión. Entonces, si bien el coaching estuvo planteado, y ahora te voy a distinguir cómo distingo coaching, porque hay muchos tipos de coaching. Entonces, desde ya que me inspiré en el coaching deportivo, pero hoy no hago matices del coaching deportivo. Pero entonces, yo creo que si bien nos proponemos resultados extraordinarios, yo creo en los pequeños escalones. Cuando decimos a un chico que está en séptima, en sexta, que pinta bien, no lo apuremos, llevémoslo de a poco. Y a veces tenemos a los padres con las expectativas. Ahí el trabajo de los coaches resulta fundamental. No apurar. Lo mismo lo que decías vos, de alguien que se lesiona. ¿Cómo va ganando confianza? Que no es la confianza de la pierna, es la confianza en mis recursos para incluir eso que me pasó y no negarlo. Pues es que yo también quería referenciar la lesión como una metáfora en la vida laboral de alguien que por ahí trastabilla, que por ahí tiene un traspiés, y en este cambio de profesión, en donde me desencanto de lo que elegí, vamos a poner la profesión de licenciado en administración, que vos te imaginás, una planilla de Excel cumpliendo objetivos comerciales, sí, y después trabajando como elementos más blandos como la emoción y tratando de ser como más sensible y pasando a otro rubro. Difícil, ¿no?, adaptarnos a este tiempo. Claro, bueno, una de las cuestiones que nosotros trabajamos hacia que como nombramos resulta el mundo que se nos aparece. Fíjate, yo digo, es difícil, veo la situación de una manera. Ahora digo, no sé todavía, ¿escuchás diferencia? No sé todavía cómo abordar esto. Es difícil abordar esto. Ahora, en nuestra cultura no tiene muy buena prensa decir no sé. Y yo digo, si no aprendemos a decir no sé, se nos va a dificultar el aprendizaje. Entonces, un coach del tipo de coaching, ¿qué hacemos con Nachi Majuan? Digo, por alguien que pasó por acá. Está en un abordaje en el cual reencantarnos en la posibilidad de aprender. No enojarnos con el cambio, darle lugar y abrazarlo porque la incertidumbre vino para quedarse. Así arrancamos. Así arrancamos. Qué tema, ¿no? Mientras hablas me pongo en entrenador de rugby, me pongo en papá, me pongo en amigo, me pongo en líder de una empresa, me pongo en periodista, me pongo en un montón de lugares y en cada uno de esos lugares encuentro muchas preguntas. Y quizás poca respuesta, porque hoy cambió todo, ¿no? Y está cambiando todo. Y nosotros somos del siglo XX, como decís vos, y es difícil encontrar esas respuestas. Lo que pasa es que ahí está en que todavía nosotros del paradigma que aprendimos,
nosotros nos hacemos preguntas para responderlas y nos damos cuenta que este tiempo de incertidumbre nos requiere darle crédito a, como decía Machado en palabras de Serrat, de ir haciendo camino al andar y confiar que en el andar voy a ir teniendo las respuestas. ¿Pero no crees que no tiene buena prensa? Para mí no tiene buena prensa ir haciendo camino al andar. ¿Tiene buena prensa? No, para mí no. Y yo adhiero cada una de esas palabras. O como decían nuestros abuelos, los melones se acomodan en el camino. En el camino, claro. Y digo, a mí me encanta vivir esas experiencias. Y yo creo que ahí aparece una palabra que tiene que ver con la informalidad, ¿no? Y que pareciera que es como informal ir aprendiendo en el camino. Es que yo creo que este tiempo... Mira, te lo voy a plantear lo siguiente. La palabra coach viene de cochero. Ajá. Del húngaro, que es aquel que lleva la rienda, que se preocupa de que el carruaje esté, pero el cochero anda por tierra, puede andar por barro. Ahora, con la presencia de la transformación digital, con las migraciones, con cuestiones que hacen la velocidad de las redes y el mundo financiero, me doy cuenta que cambió el mundo y entonces empecé a denominar que ese tiempo en el coach tenía sentido en la modernidad sólida, como decía Bauman. Ahora estamos pasando un tiempo líquido. Ahora, si yo llevo a ese conductor, que ponele que en lugar de un carruaje diría una lancha, fíjate que los que hemos conducido lancha sabemos que en una lancha, si yo quiero frenar, no tengo la rienda que tenía en el caballo o que tengo en el auto. No tengo freno, en la lancha puedo ir para adelante y para atrás. Y si quiero frenar, voy a necesitar mirar mi sistema, cómo están los vientos, qué hacen los otros barcos, mirar el oleaje. Yo creo que estamos en un tiempo donde podemos tener algunas pistas, algunos indicios, pero nos guste más o nos guste menos, más allá de que muchas veces la buena prensa tiene que ver con una emocionalidad que distingo como la comodidad o la pereza, porque estamos en un tiempo donde compramos el confort. Si nosotros nos dejamos estar en algunas cuestiones, vamos a tener más problemas que antes. Si nosotros no tomamos acción con algunas decisiones, vamos a tener más problemas que antes. Y de hecho lo sabemos, cuántas decisiones postergamos y cuando la tomamos dijimos, pues no la tomé antes. ¿Por qué no me separé antes? ¿Por qué no se lo dije antes? Y nosotros decimos, ¿sabes por qué no se lo dijiste antes? Porque no tenés entrenamiento en pasar a la acción. Tenés más entrenamiento en mirarla de afuera, en especular, en timbear. Y por eso no nos sorprenda, estamos en un tiempo de excesos. Más del 50% del mundo resulta obesa. Estamos con exceso de alcohol y no vemos las consecuencias que la droga, que el cigarrillo, todo eso va a tener en nuestra vida, no hoy, en el futuro. Y por eso los coaches decimos, decime una cosa, lo que haces hoy, ¿en qué futuro te va a dejar? Te dejo esa pregunta, terminamos el primer programa. Lo que haces hoy, ¿en qué futuro te va a dejar? Nosotros cerramos esta primera etapa y nos reencontramos el próximo sábado con más Entre Copas. Acompañados.